Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy día les quiero hablar de un tema que hemos mencionado otras veces acá en el canal, pero hoy día quiero profundizar un poco y quiero hacerlo desde un punto de vista interesante. ¿A qué me refiero? A lo que es el concepto de poesía en Japón. Hemos dicho antes de que obviamente cuando se estudia desde un punto de vista extranjero la literatura de un lugar o objetivamente cualquier punto de investigación, uno tiene que hacer ciertas comparaciones. Por ejemplo, si estudiamos la literatura o en este caso la poesía japonesa desde una mirada occidental, tenemos que compararla con nuestra poesía porque si no cuesta mucho entender de qué estamos hablando. Pero que hagamos estas comparaciones de forma explicativa para fines de estudio no significa que ambos mundos sean igual. Y esto es muy notorio en cómo nosotros entendemos la poesía y cómo se entiende la poesía en Japón. Y hoy día lo vamos a mirar desde el punto de vista de los kanjis que se utilizan para escribir poesía. Recuerdo que el profesor Kawamoto Koji, una de las primeras cosas que explicaba en su curso de haiku era cómo se consideraba la poesía y que en Japón no existe el concepto de poesía global o general que existe en Occidente. Por ejemplo, en Occidente cuando hablamos de poesía se entiende dentro de este paraguas todos los estilos poéticos, sonetos, rimas, odas, elegías, etc. En cambio, en Japón no existe este concepto general, sino que cuando se habla de haiku, por ejemplo, es haiku y nada más. Cuando se habla de tanka, es tanka. Son mundos apartes. No existe el concepto de poesía japonesa. Ellos pueden ocupar el término, pero siempre cuando están tratando de homologar o de explicarles a los extranjeros, pero el concepto en sí de poesía japonesa no existe dentro de la literatura del país nipón. Y cuando queremos hablar de poesía, otra cosa muy importante también y que permite ver esta distinción que se hace es cómo se escribe el kanji que se usa, porque eso también nos permite ver que la percepción que ellos tienen, el sentimiento, la emocionalidad que está detrás de los distintos estilos es diferente y habla de una cosa nacional, de una cosa extranjera adquirida, de cómo se maneja técnicamente y también cómo resuena dentro de el alma, dentro de la sensibilidad. Y hoy día quiero verlo reflejado esto en dos kanjis, el kanji de shi y el kanji de ka. Y vamos a ver por qué se utilizan en distintos tipos de poemas. Ka o uta es un kanji que uno ve en estilos poéticos como por ejemplo el tanka. También se usa para el término waka, para el término renga, para choka. Todos estos estilos poéticos tienen el kanji de ka o que también se puede leer como uta. El kanji en sí mismo se refiere a una composición que tiene ritmo, que tiene una musicalidad y que se dice en voz alta. Y por eso el kanji solo, si no lo vemos en un contexto, se puede entender como poema, pero también se puede entender como canción. Y eso es muy importante porque es un kanji que los japoneses utilizan para referirse a estilos autóctonos de poesía. El mejor ejemplo es waka. Waka es el término que se acuña en Japón cuando empiezan a nacer estilos propios y ellos quieren diferenciarlos de los estilos adquiridos de China. Entonces acuñan este término waka, ya dijimos ka es poema y wa es armonía y es el kanji con el que la cultura japonesa se identifica a sí misma. Si algo tiene wa significa que es algo autóctono japonés, por lo tanto waka son poemas japoneses o poesía japonesa autóctona, es lo que ellos consideran propio, por decirlo de alguna manera.
Ahí entendemos, por ejemplo, por qué Kino Tsurayuki en el prefacio de El Kokin no Wakashu, la primera antología imperial, define lo que es poesía. Se lo voy a leer en español, obviamente. Dice: la poesía de Japón tiene el corazón humano como semilla y florece en innumerables palabras. Mientras estén vivos en este mundo, las preocupaciones y ocupaciones de hombres y mujeres no tienen fin, por lo que hablan de las cosas que ven y oyen, dando voz a los sentimientos de sus almas. Escuchando el canto del ruiseñor entre las flores o el croar de la rana que vive en el agua, ¿cómo podemos dudar que cada ser vivo canta su canción? Ahí evidentemente notamos que ya en la traducción empieza a quedar un poco extraño, porque estamos hablando de poesía, porque de pronto decimos canción. Lo que pasa es que en japonés es una sola palabra, entonces básicamente lo que está homologando es cómo los, en este caso los animales, emiten un sonido, emiten algo con un ritmo y con eso se expresan, y de la misma manera lo hacemos los seres humanos a través de la poesía, que son palabras en las cuales ponemos nuestros sentimientos y que tienen una melodía. Así que eso sería a grandes rasgos cuando en poesía se utiliza ka o uta. El siguiente concepto es el de shi, que también lo podemos traducir como poema o poesía. Tiene los componentes de hablar y el otro es el de ir, por lo tanto se entiende como aquello que los seres humanos dicen a medida que lo van experimentando. Eso es si uno quiere hacer como el análisis del kanji propiamente tal. Pero ¿cómo se utiliza en poesía? Se refiere a una poesía que tiene muchas técnicas, que tiene reglas, que tiene un metro, pero que no tiene ritmo. ¿A qué nos referimos con que no tiene ritmo? A que no tiene una musicalidad propiamente tal. Y en general los japoneses la utilizan para referirse a estilos poéticos que han heredado. Por ejemplo, lo vemos en la palabra kanshi. Kanshi se refieren a los poemas chinos. Pueden ser de origen chino, escritos en chino por autores chinos, o pueden ser poemas escritos por autores japoneses siguiendo los patrones de composición china, escritos evidentemente en chino o en un chino adaptado al japonés, como sería el kanbun. Nos saltamos, estamos hablando de que evidentemente el kanji, la poesía china, llega a Japón con la escritura y los primeros textos escritos, por lo tanto lo tenemos en el origen poético japonés, pero también lo volvemos a encontrar en el kindaishi o poesía moderna, donde Japón toma en este caso inspiración de Occidente para escribir el verso libre. ¿Ya? Y ahí a ese tipo de poesía se le llama kindaishi, poesía moderna. Kindai significa moderno. Y por lo tanto vemos que una vez más, cuando se toman estilos, patrones, reglas, temas incluso que no son propios del pueblo japonés, se utiliza este término shi para referirse a esos estilos poéticos, y por lo tanto inmediatamente, dependiendo del kanji que veamos, podemos comprender si los japoneses están entendiendo este estilo poético como algo autóctono propio de ellos o como algo tomado desde el extranjero. Y como bonus les quiero mostrar este otro kanji que también se lee como uta y que en general se utiliza para referirse a poemas o canciones también tradicionales japonesas, ¿ya? Desde música tradicional que viene desde el tiempo de la corte o desde la música ritualística, pero también la podemos encontrar, por ejemplo, en las canciones infantiles, porque evidentemente las canciones infantiles provienen de
estas canciones de cuna, a eso me refiero, provienen de la tradición más popular japonesa, por llamarlo de alguna manera, del campo, qué sé yo, donde las madres le cantaban a sus hijos para que se tranquilizaran o se quedaran dormidos. Ahí también encontramos este kanji, por ejemplo, en el término warabe uta, canciones infantiles. Así que ahí tenemos ese extra que también se lee como uta o canción. Bien, espero que esta mirada distinta a la poesía, esta mirada a partir de cómo los japoneses utilizan estos kanjis para clasificarla, pero no para clasificarla necesariamente dentro de estilos propiamente tal, sino para clasificarla desde cómo la sienten, cómo la perciben y también cómo toman ellos la postura en si la consideran algo propio o algo importado. Déjenme en los comentarios si tienen cualquier otra pregunta, si es que tienen también algún tema que les gustaría que tratáramos en videos futuros. Estoy a punto de cumplir ya 4 años, 5 años, ya perdí la cuenta. El 2020 comencé el canal a fines de marzo, así que prontamente yo creo que voy a hacer un video conmemorativo y en una de esas les voy a pedir que me hagan preguntas. Podría ser interesante, déjenme en los comentarios si les gustaría eso. Y nada, les deseo que tengan una preciosa semana y nos vemos el próximo martes con nuevo contenido. Que estén muy bien. Bye bye.